Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie GL Dangerous Queen basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Te pregunté qué te pasa, ¿quién te hizo algo? Nadie hizo nada, solo quiero seguridad. No quería esperar más. Si Kirapat realmente la quería, debería haberle dado seguridad completa en ese momento, porque Bonita también quería estar a su lado, pero el miedo la detuvo, el miedo a ser descartada, el miedo a no ser importante, el miedo a quedarse sola otra vez, el miedo a no ser digna, el miedo a todo lo que puedas temer. Kirapat sujetó suavemente el rostro de Bonita. La sintió temblar, sus ojos estaban llenos de confusión. Estoy aquí, lo sabes, ¿verdad? Bonita sintió lentamente. Las manos de Queen siempre la abrigaban y la protegían. ¿Quieres escuchar un cuento antes de dormir? ¿Qué? Ve a ducharte y te lo cuento. En la suave cama, Kirapat y Bonita estaban sentadas, apoyadas en la cabecera. No había ningún libro de cuentos. ¿Qué quieres contar? Había una vez una familia de lobos. Nací con la expectativa de ser perfecta. Padre, madre e hijos viviendo juntos, con comida de sobra. Se suponía que así sería, ¿no? Pero sucedió que uno de los cachorros del lobo, de ahora en adelante, nosotras, la llamaré Kay, y terminó descubriendo demasiado pronto que su propio padre, el líder de la manada, era cruel y despiadado, era violento y siempre lastimaba a su esposa cuando se enojaba, además de traer lobas extrañas a la manada. Kay, que siempre había sido la más joven de la manada, se convirtió en hermana mayor tras el nacimiento de un nuevo lobo. Su madre decidió entonces huir con él y su hermano mayor, cortando todo contacto con la manada para comenzar una nueva vida. Al principio, la madre de Kay enfrentó muchas dificultades, pues nadie se atrevía a ayudarla por temor a la vergüenza del líder de la manada. Sin embargo, gracias a su habilidad y determinación, logró apoyar y criar a Kay y a su hermano hasta que crecieron. Kay observaba en silencio la fuerza de su madre, siempre amándola y respetándola. Soñaba con ser al menos la mitad de fuerte que ella. Así, obedeció todas sus enseñanzas, con una excepción, el amor. Que ella había visto el ejemplo de una familia desintegrada, así que no podía entender qué era el amor verdadero y sano. Sin embargo, empezó a aprender sobre él a través del mundo que lo rodeaba, hasta que un día se topó con un conejito salvaje. El conejo era un sobreviviente natural y su mirada despertaba curiosidad. No le tenía miedo a Kay, aunque sabía que era un lobo. Al contrario, hizo todo lo posible por sobrevivir. Un día, al verlo empapado bajo la lluvia, Kay lo llamó para que se refugiara en su guarida. Al principio, Kay pensó que el conejo era como un frágil hermanito al que debía proteger, pues de lo contrario seguramente sería devorado por algún depredador. Pero con el tiempo, el conejito comenzó a despertar algo extraño en su interior. La presencia del conejo empezó a ocupar los pensamientos de Kay. Se dio cuenta de que el amor no era tan aterrador ni tan malo como había imaginado. Sintió que por fin podía comprenderlo y quiso decirle con orgullo a su madre: mira, ese es el amor que elegí. Me hace feliz y es perfecto en sí mismo. Que ansiaba compartir este logro con su madre, pero había un problema. Era un lobo y no podía asegurarle al conejo que nunca le haría daño. Y a su vez el conejo creía que jamás podría pertenecer a una familia de lobos. Pero que ella estaba verdaderamente feliz, feliz de poder ser frágil con ese conejo, feliz de ser por una vez quien se rindió, feliz de verlo bien alimentado y durmiendo a salvo bajo su cuidado. Bonita no sabía por qué, pero las lágrimas comenzaron a correr por su rostro.
¿Era esta una historia que le había salido de lo más profundo del alma? No se parecía a ningún cuento de hadas que hubiera escuchado antes, al contrario, era inquietante, similar a su propia vida. Tengo una pregunta. Kirapat acarició suavemente el suave cabello de Bonita. ¿Crees que un lobo y un conejo pueden amarse? Sí, si pueden amarse, el primer desafío entre un lobo y un conejo debería ser la confianza, ¿verdad? Entonces, ¿puedes confiar en mí? Creer que seré un lobo que te elegirá solo a ti, mi conejito, el único, el primero y el último. ¿Puedo demostrar ahora mismo cómo se puede domesticar a este lobo? Bonita no fue desafiante en ningún momento, solo quería saber si las palabras que la otra decía eran sinceras o solo un dulce engaño para hacerla bajar la guardia. ¿Estás segura? Sí, espera aquí. Kirapat desapareció por un momento y regresó con una pequeña caja en sus manos. El contenido era un misterio. La colocó en el borde de la cama y luego clavó en Bonita una mirada indescifrable. Lo que voy a hacer, lo hago porque la persona que está en esta habitación eres tú. Así que nuestro acuerdo es que a partir de ahora no importa si tienes